La porción de la escritura que vamos a ver es Lucas, capítulo 8, lo terminamos el día de hoy, de los versículos 40 al 56. Y el título de esta enseñanza, de esta predicación es: no temas, solamente cree. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, cuántos de nosotros a través de diversas circunstancias en la vida, de adversidades, de tormentas, de divisiones familiares, de crisis financieras, de enfermedades, de que muchas veces vemos tantas cosas en las que ninguna de ellas tenemos control? Y el Señor nos pide abiertamente y nos dice que no temamos. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la Escritura que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. No podemos tener temor si el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Tenemos temor porque nuestra carne nos gana. Y la Biblia nos dice en Gálatas que los apetitos de la carne, los deseos de la carne y los del espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Sin embargo, a veces alimentamos nuestra carne y el temor justamente es contrario a la fe. Porque tenemos temor y dejamos de confiar en lo que la palabra de Dios claramente dice en la Escritura. Y dejamos de confiar. Y vemos las circunstancias adversas y tenemos miedo, tenemos temor, pero no un temor reverente. Un miedo, no va a pasar, no va a suceder. No soy merecedor. Yo sé que no eres merecedor, yo tampoco. Pero la gracia de Dios supera los pecados, supera las equivocaciones que tú hayas tenido si tú eres una persona que vienes arrepentida delante de los ojos de Dios y te humillas ante su presencia. Para eso es la gracia de Dios, mi amado, para que no temas, porque el espíritu que nos ha dado no es de temor, sino es de poder. Es un espíritu que puede hacer lo que aquí está escrito. Es un espíritu que le cree a Dios, es un espíritu que confía en la palabra de Dios, que confía en sus promesas, confía en el sacrificio y confía en la fidelidad que Dios expresa en la Escritura. Cuando nosotros estamos temiendo, estamos dudando de lo que Dios dice. Y entonces nosotros decimos, y cuando tú dices en tu carne, recuerda nada más cosas que tú has dicho en tu carne, cosas que tú has pensado, cosas que tú expresas contrarias completamente a lo que Dios establece en la Escritura. Porque el problema de la gente no es el diablo, el problema de la gente no es el mundo, ni siquiera la carne. El problema de la gente eres tú mismo. Porque ignoramos lo que Dios dice y le damos lugar. Entonces, al ignorar lo que Dios dice, le das lugar al mundo, le das lugar a la carne y le das lugar al diablo. Pero cuando nosotros, con ese corazón manso y humilde que el Señor nos dice, por todas las cargas que podemos tener, y venimos a Él y las depositamos en Él, confiando que Él va a hacer, mis amados, Él lo va a hacer. Y vamos a pasar, como decía V, al otro lado. Por eso el título es: no temas, solamente cree. Y vamos a ver dos historias diferentes, pero se enlazan entre sí. Como muchas historias en nuestra vida, que tenemos una historia y se enlaza con otra y con otra persona que tiene algo similar, diferente, o que tiene algo, alguna necesidad de Dios, pero que de alguna manera piensas que lo que esta persona tiene y es oída por Dios, y ves la solución de parte de Dios, tú luego piensas que a lo mejor contigo no la va a ver. Estas historias son conocidas y maravillosas, y es un pasaje que yo te invito a que simplemente imagines los acontecimientos con la inteligencia y la mente que Dios nos dio. Lo podemos imaginar a la vez que vamos escudriñando la palabra y cómo Dios nos las cuenta. ¿Y para qué nos las cuenta? Para nuestro bien, mis amados.
para que nosotros de estas historias, nosotros aprendamos. Como dice Corintios, dice, y esto es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de personas antiguas, hace más de 2000 años, ni los más antiguos de aquí, que estamos aquí, miren, Niliera, Alex, José Luis, tu servidor, mi tocayo no canta mal las rancheras, mi hermano, bueno, tampoco. En la gasolinera ayer a los invitados no les decimos nada. Ayer que fui a la gasolinera, mi hija y mi esposa tenían mucha risa, porque yo soy mayor que mi hermano, nada más que él tiene el cabello blanco. Y me dice el de la gasolinera que me conoce, dice, hace mucho que no viene aquí. El que viene siempre es su papá y es mi hermano. Le digo, no, es mi hermano. Le digo, no es mi papá. ¿Y qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros, tú y yo, practiquemos la fe. Pongamos en certidumbre la palabra escrita en nuestros corazones, en la Biblia y en tu mente. Porque eso dice Jeremías, que esta palabra iba a quedar escrita, iba todo lo del mundo, todos los deseos de los ojos, toda la vanagloria de la vida son hechas a un lado por la persona y el Espíritu de Dios y su palabra, y son reemplazadas por estos maravillosos dichos del Señor, para que nosotros en diferentes circunstancias nos apliquemos conforme a todo lo que está aquí escrito. Y no digamos, ni hablemos, ni hagamos nada fuera de lo que está conforme a lo que está escrito. Entonces, nos exhorta el Señor a que practiquemos la fe que salva, porque salvación es sinónimo de sanidad. Y muchas veces nosotros cuando fallamos delante de los ojos de Dios es porque el pecado nos enferma. El COVID se acabó, duró 2 años. Por ahí hay uno que otro caso. Pero no pasa de eso. Duró 2 años. Pero el pecado, mis amados, desde el Génesis, desde Adán y Eva hasta nuestros días, nos persigue, nos contamina. Y es un virus absolutamente mortal. Absolutamente mortal. Estamos enfermos muchas veces, venimos a la iglesia, estamos en nuestros matrimonios y el matrimonio está enfermo por alguna discusión, algún pleito, alguna desaveniencia, alguna contradicción, alguna infidelidad, alguna falta de respeto, mil cosas. Mil cosas. En las familias sucede lo mismo. Pero para eso es el Evangelio. Para eso es la palabra de Dios. Versículo 40, por favor, de Lucas 8. Aquí empieza la historia. Bueno, es una continuación. Dice, cuando volvió Jesús, ¿de dónde volvió? Bueno, déjame leerlo. Le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Hace ratito V nos comentaba que subió a una barca y les dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. En medio del lago del mar de Galilea se presentó una tormenta. Dios te dice algo, te hace una promesa, declara su palabra y en medio de ese tramo se te presenta una tormenta. Y en medio de ese tramo tenemos temor, tenemos duda, tenemos desconcierto, estamos desconsolados y no sabemos qué hacer. Pensamos que ya íbamos a morir, que se acabó nuestra vida. Y yo pregunto, ¿y la palabra de Dios dónde quedó? La promesa de Dios dónde quedó, los dichos de Dios dónde los dejaste. ¿Por qué los olvidas? ¿Por qué los olvidamos? ¿Por qué no caminamos conforme a lo que está escrito en la palabra? Y así nos pasa, a todos sin excepción. Al mismo Pablo, él tenía un aguijón que pidió al Señor, rogó al Señor para que se lo quitara 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que nosotros dudamos y el Señor permite una tormenta, para que no te quede otro camino más que venir a sus pies y postrarte delante de su presencia y rogarle que te salve, que te sane,
que te restaure y que quite tu pecado. Entonces, Jesús volvió, lamentablemente, del otro lado salvó un hombre, todos los de Decápolis, 10 ciudades, una de ellas Gadara, le pidieron y le rogaron al Señor que se fueran, porque al liberar a este endemoniado, un hato de cerdos, 2,000 cerdos se fueron al despeñadero y se ahogaron. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Cristo ha venido para darte vida, para darte vida, para darte vida y vida en abundancia. Para eso vino Cristo, para darnos esa vida. Ahí representa la muerte. Destruyó sus finanzas, una mezcla de judíos y gentiles, donde prevaleció la cultura gentil, porque ellos fueron conquistados por los asirios con sus costumbres. Los cerdos representaban la inmundicia, por eso fueron ahogados en las aguas, que representan la palabra. Pero la gente no quiere que sus inmundicias sean ahogadas con la palabra. Y entonces le rogaron a Jesús que se fuera. Y qué terrible decisión. Cuando tú tienes la oportunidad de recibir lo que el Señor te dice y le pides al Señor con tu rechazo, que se vaya con tu pecado, con tus acciones, con tu actuar, con tu desdén, con tu despotismo, con tu crítica, con tus quejas continuas, con el estar hablando mal de uno, con el absolutamente no pasar por alto nada de nadie y esperando que Dios te pase por alto todo lo que tú haces. Mi amado, eres un religioso, eres una religiosa si actúas así. Y un religioso no va al cielo. Los fariseos, los saduceos y los escribas eran religiosos en su mayoría. Hubo salvos, pero en su mayoría eran personas religiosas que por ser responsables y cumplidas pensaban que ya lo habían hecho. Pero en 1 Corintios capítulo 13, si no me acuerdo, versículo del 4 al 7, si no me equivoco, hay una definición, una descripción del amor, donde el amor es descrito de la manera más extraordinaria por el Dios vivo, y dice que el amor verdadero no se irrita. ¿Cuántas veces te irritaste esta semana contra alguien? ¿Cuántas veces? No se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Le dejas de hablar a la gente, pones tu barrera, tu barda, pero no una barda esta que está maravillosa, la que estamos haciendo allá en Tecámac, sino una barda de desprecio, de desapruebo, de negación. Pero eso sí, sigue siendo salvo, sigue siendo salva, y el Señor sí tiene que pasar por alto todas las cosas que tú hiciste durante la semana. Esto no está bien, mis amados, esto no es bueno, no es correcto delante de los ojos de Dios. Le pidieron que se fuera y él se fue. Y la contraria, el endemoniado le dijo: déjame estar contigo. Y él le dijo: no, ve con todos y publica todas las cosas que Dios ha hecho para contigo. Ayer escuchamos algunas de estas chicas, de las cosas que Dios ha hecho para con ellas. Historias. ¿Quieres historias tristes? Yo tengo. A lo mejor tú también, pero no como estas chicas. No como estas chicas. De verdad. Tu historia es triste. Bueno, ayer te deja desnudo. Dices: pues no tengo nada que ponerme contra esto, porque lo que estas chicas han vivido y verlas y ver la obra de Dios en sus vidas es impresionante. Es impresionante, de verdad, mis amados.
Pero nosotros seguimos en lo nuestro. Bueno, pues que Cristo venga y te encuentre así. ¿Quieres eso? Yo anhelo la venida de Cristo. Ahorita mismo me encantaría que Cristo viniera. Se los digo de todo corazón. Porque como tú, tengo aflicciones, tengo luchas, tengo tribulaciones. No me gusta este mundo, pero el Señor lo hizo adrede para todos nosotros, porque somos extranjeros y peregrinos conforme a lo que dice la Escritura. Y si tú eres extranjero y peregrino, cuando sales, aunque estés en lugares buenos, nos ha pasado, nos ha tocado viajar a lugares buenos, buenos restaurantes, buenos viajes. Agradezco a Dios su misericordia, su gracia y su provisión, porque saben ustedes que yo lo trabajo, toda mi vida trabajo. Y Él me da, y lo he podido hacer. Pero después de un tiempo, aunque tengas buffets y buffets y buffets y haya todo en ese buffet, anhelas tu casa, anhelas tu lugar, anhelas tu hogar. Si tu hogar, goza de la paz de Dios. Si no, no quieres tu hogar. Buscas cualquier otro lugar. Y el hogar, mis amados, es un lugar de refugio para el creyente, porque el Señor dice que todo lo que aprendas lo practiques, de lo que estamos hablando, en tu casa. Volvió Jesús, fue recibido por esta multitud con gozo, y todos en Capernaum, en contraste con Gadara, lo esperaban. ¿Así esperas a Jesús? ¿Así esperaste? Yo esperaba con anhelo el sábado, quería estar ahí, me hacía falta. Espero con anhelo estar aquí. Espero con anhelo de verdad hablar y orar por mis hermanos, ayudar en lo que yo pueda. Sentarme con ellos en una consejería, en una exhortación, animarles con la Escritura, a través del Espíritu Santo, obrando en la atmósfera, en este lugar, por su gracia y misericordia. Y esperamos eso. Y espero los tiempos de devocional, los tiempos de oración, los tiempos donde voy a abrir la Escritura, los tiempos de la alabanza. Ayer me gocé en la alabanza de verdad, como a lo mejor todo el año que he alabado a Dios. No me había gozado tanto. Yo creo que sí, eso se los puedo decir. No me había gozado tanto como el día de ayer me gocé con la alabanza, con ver a estas criaturas de Dios, hermosas, hijas de Dios, transformadas por el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en ellas. Dice que estas personas esperaban a Jesús después de que él fue rechazado por los gadarenos. Regresaba a Capernaum, mis amados, el lugar donde pasó la mayor parte e hizo mayor parte y desarrolló la mayor parte de su ministerio. Una multitud lo recibió con gozo. ¡Qué contraste! Esperaban con gozo su regreso, lo anhelaban. Mi amado, pídele a Dios que anheles la Escritura. Pídele a Dios que te dé un anhelo por llegar temprano. Tienes una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que te da todo lo que tienes, hasta la vida, el respiro que tuviste hoy. ¿No eres de buen testimonio cuando llegas a media predicación, o cuando llegas, cuando terminó la alabanza, o a media alabanza? Porque es un culto a Dios, es un tiempo que nosotros le destinamos al Señor, y hazlo. Déjalo de más. El Señor es un Señor de prioridades. Entiendo que en algunos casos que vienen de muy lejos, que puede haber alguna complicación, que puede haber alguna se descompone el auto, no sé, el tráfico, una marcha, algo. Eso lo entiendo y Dios lo sabe, y te garantizo que te considera. Pero si no hay nada más que falta de organización, acuérdate que Dios es un Dios de orden, y empieza a ordenar tu vida, y Dios va a ordenar tus problemas. ¿Quieres que los ordene Él? Ordena la tuya. Empieza con orden, y el Señor se va a encargar de ordenar todo aquello que tú no puedas ordenar.
Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Wow, esta parte es increíble. Entonces vino un varón, aquí te empieza a contar la historia. Bueno, él regresó y en ese momento llega un varón que lo estaba esperando, que lo esperaba con gozo, llamado Jairo. Te especifica su nombre, te especifica su cargo principal de la sinagoga. Era de las personas que ordenaban y administraban las sinagogas, eventualmente enseñaban, aunque no era el perfil de los principales enseñar la palabra, le correspondía generalmente a los escribas y a los fariseos. La sinagoga era el lugar de reunión como aquí lo tenemos, donde la gente se reunía para alabar a Dios y para exponerse a la palabra. Cristo personalmente entraba y buscaba entrar en las sinagogas y compartir la escritura, no solamente en las sinagogas. Lo hacía en la playa, lo hacía en el campo, lo hacía en el monte, no lo hacía en las casas, no perdía oportunidad de compartir el evangelio. Lucas nos enseña que una parte fundamental del ministerio de Jesús fue una enseñanza acerca del reino. ¿Por qué? Porque tú no eres de ese reino, pero cuando vienes a los pies de Cristo, siendo hijo o hija de Él, te conviertes en parte de ese reino. Entonces Él está interesado en que tú conozcas todos los derechos legales ganados por Él y dados por gracia para tu vida y para la mía. Wow. Así. Entonces Él quiere que tú los conozcas. Estos principales eran laicos generalmente, pero eran de buena fama. Aparte, regularmente eran personas de dinero, personas adineradas. Eran las características de este tipo de personas. Tenían una estrecha relación con los escribas y fariseos. Ahora, los escribas y fariseos al mismo tiempo eran considerados enemigos de Cristo, lo repudiaban, lo rechazaban, lo criticaban, buscaban una y otra vez la manera de encontrar algo en lo que fallara y no encontraban nada, y por eso él seguía predicando con libertad, porque ningún argumento humano podía condenar las acciones de Jesucristo, porque las acciones de Jesucristo son las mismas acciones de Dios, porque Él es Dios mismo. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Jairo probablemente había escuchado las enseñanzas de Jesús en repetidas ocasiones y se había dado cuenta que él predicaba con autoridad y no como los escribas que él también conocía. Con seguridad, mis amados, alguna vez, a lo mejor estando en la sinagoga, Jairo fue testigo de cuando entró un hombre con la mano seca, ¿se acuerdan? Y los fariseos y los escribas decían: seguro que Jesucristo cuando le vea lo va a sanar. Y en día de reposo, ellos consideraban que no se podía hacer nada de esto. Y dicho y hecho, ve al hombre de la mano seca y es sanado. Y los fariseos y los escribas le replican, lo censuran, lo critican. Pero él les responde que si en el día de reposo ellos no sueltan de su azote a su ganado, que no está amarrado, pero que no lo desamarras, ¿cuánto más con un hombre? ¿Cuánto más contigo, mi amado? ¿Cuánto más contigo, mi amada? ¿Cuánto más con nosotros? Él nos tiene libres y nos deja libres. Probablemente también había sido testigo o había escuchado cuando metieron al paralítico y que Cristo, en lugar de sanarlo, le perdona sus pecados. Y en su omnisciencia se da cuenta de lo que están pensando los escribas y fariseos, que eran considerados enemigos. Y sabiendo lo que cavilaban o lo que pensaban en su corazón,
Decían, ¿quién es? Pues solamente Dios tiene capacidad de perdonar pecados. Porque ¿quién es este para perdonar pecados? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, estábamos paralizados por nuestra maldad? De verdad, ¿cuántos de nosotros paralizados por nuestra maldad? La maldad, mi amado, te para, te paraliza, te deja, te impide servir, te impide que te des cuenta de un entorno completo que te dé la Escritura para los días de culto, para tu devocional personal, para asistir y comprometerte a eventos como estos que tuvimos el día de ayer, para venir temprano y glorificar y alabar a Dios y cantarle. ¿Qué acaso nuestro Dios no merece ningún canto de tu boca? O sea, no merece ningún. Tú al cine llegas a la mitad. Y prefiero que llegues, te lo digo de todo corazón, aunque sea tarde, pero que llegues. Lo prefiero. Y yo creo que el Señor también, porque de lo perdido lo que aparezca. Y yo sí, prefiero, si iba a leer quién sabe cuánto, porque así me ha pasado, no voy a leer ahora y voy a terminar esto, voy a hacer aquí. Y de repente leo nada más unos 2 o 3 capítulos, porque mi día fue complicado. Y de verdad, no es mi costumbre leer 2 o 3 capítulos. Necesito meterme más, pero lo necesito para que Dios me siga ayudando a mantenerme y no vuelva a mi vómito como dice la Escritura, como con los perros, ¿no? Que vuelven a su vómito. No quiero nada de lo anterior. Quiero lo presente y de lo presente se va a construir mi futuro. Y la única certeza que encuentro es Cristo y es su palabra. Ay, Dios santo, hay tanta enseñanza. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Póstrate ante sus pies y ruega tú también como el Jairo, como el principal de las sinagogas, que entre a tu casa, que entre con tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tu esposo. No hay mejor condición para el creyente o para el ser humano que esa, te lo prometo. No estamos aquí ni fanfarroneando, ni fanatizando, ni hablando de religión. Si crees que Jesucristo es el Señor y crees que la palabra de Dios es la palabra de Cristo y crees que Él es tu Salvador y crees y sabes que has pecado y te has arrepentido, lo que te estoy diciendo es lo que Cristo quiere que tú hagas. No te lo puedo decir más claro. Yo entiendo para mí qué es lo que Cristo quiere que yo haga, porque lo estoy viendo. Es probable, mis amados, que Jairo mismo hubiese participado de este desprecio por Jesús en algún momento, como tú o como yo. En algún momento que nos hablaban de Biblia o nos hablaban de las cosas de Dios, yo no quería nada con eso. Tú estabas perfecto como estabas, adorando tu pecado, lejos de la ciudadanía del Señor, lejísimos, ni siquiera unas cuadras. Y vivías así, conforme a eso. Y bueno, Jairo probablemente él también había mostrado este desprecio junto con los escribas y los fariseos, pero en este momento él sabe que tiene una necesidad y ya ha escuchado su palabra y ha creído en él, y entonces viene con gozo con esta multitud a recibirle, porque sabe que va a estar parado y va a ver al único que puede salvar a su hija, que está al borde de la muerte. Y se postra a los pies y le ruega que entre a su casa. Haz lo mismo, mi amado.
Humíllate delante de la presencia de Dios para que Él te exalte y sucedan las cosas que tú no puedes hacer en tu casa. Con hijos, con nietos, con padres, con tíos, con hermanos. No las puedes hacer tú, pero Dios es capaz de hacerla. Y Él seguramente ha presentado tantos acontecimientos de la mano de Jesús y de las palabras de Jesús que muestran que Él es el Hijo de Dios y el Mesías, que no tiene la más mínima duda, y Él va y se postra. Esto contrario a lo que, de acuerdo a su costumbre y su posición y su prestigio, implicaban. Se postra ante los pies de Jesús, el adversario de sus compañeros laborales, digámoslo así, fariseos y escribas, con los que Él tiene mucho trato. Y Él se postra en una humillación personal, pero en un reconocimiento al mismo tiempo para el Dios vivo, para Emmanuel, para Dios con nosotros. ¿Y cuántas veces, mis amados, a nosotros el orgullo, la soberbia, la vergüenza te impiden que tú tomes esta actitud de postrarte delante de los pies del Señor y no avergonzarte en principio del Evangelio, sabiendo que es poder de Dios para salvación? Y entonces prefieres que tus familiares y parientes se pierdan. No les hablas, no los invitas, no los exhortas, no los animas y tampoco haces lo mismo con los hermanos que tú ves aquí y que algunos están perdidos, algunos se duermen. Y es lamentable. No están atentos, se nota. No están despiertos. Señor, dame porque te necesito. ¿Y qué testimonio dan? Todas estas cosas, mis amados, las vemos día a día. Pero él tenía una necesidad de que su hija fuera sanada y no le importó el que dirán, no le importaron los religiosos, no le importó su posición, no le importó su orgullo. Todo esto, mis amados, nos estorba gravemente para venir a los pies de Cristo, postrarnos y pedirle la ayuda que necesitemos, porque alguien de tu familia o tú mismo necesita sanidad. ¿O no? O levante la mano. ¿Quién puede decir que toda su familia en este momento es salva por el Evangelio y por los sacrificios de Cristo Jesús? Levante su mano, a ver quién levanta su mano. ¿No tienes gente que conoces que no conoce a Jesús? De tu misma familia. Arrodilla tu corazón y tus rodillas delante de Él. Él sí lo puede hacer. Tan solamente cree. Es lo único que te pide. Que en este proceso tú le creas. Ay, Dios, la hora está gravísima. Se me hace que voy a cerrar esto y voy a abrir la escritura. Bueno, no. Es que mi Biblia está mega subrayada y luego mi pulso ya no es tan bueno y a veces tacho una parte y ya luego no entiendo lo que dice. Ya si me fijo bien, pues sí, pero no quiero estar así. Y aquí viene la otra historia, cómo se va a enlazar, cómo se enlazan nuestras historias, porque no es mi historia nada más la única. Yo puedo ser genuino contigo, te lo prometo, no me da pena. Tú pregúntame lo que quieras de mi persona, pregúntame lo que quieras de mi familia, no lo voy a ocultar. Pero te puedo decir todo lo que Cristo y todo lo que en Cristo se ha logrado y mis ojos lo ven, y por eso estoy aquí. Pero no porque no tenga problemas, no porque no tenga aflicciones, no porque no haya tribulaciones, no porque no haya desavenencias, no porque todo lo que yo tenga sea perfecto. No, necesito de Cristo
pero veo a mi Señor trabajando todos los días. Y aunque no lo vea, porque el lago del Mar de Galilea es de 12 kilómetros y yo no tengo mi vista, no alcanza a ver a 12 kilómetros, ni a uno. Bueno, a uno no sé, pero a lo mejor no. No sé cuánto sea un kilómetro lineal para que yo pueda decirte si veo o no veo. Pero yo no veo 2 kilómetros. Pero el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y tan solamente en medio de esas adversidades, sigue creyendo. Eso es lo que el Señor te dice. Y se enlaza una historia que va a estorbar a la primera aparentemente, pero no en los planes de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía porque ninguno podía haber sido curado. Seguía igual, todos sus recursos, 12 años. Esta niña, la primera, había vivido 12 añitos y estaba muerta o por morir. Y la mujer de flujo de sangre había vivido más años, pero tenía los mismos 12 años sufriendo por un azote, un flujo menstrual, que como hombres no sabemos de qué se trata, ni lo queremos investigar, ¿verdad? Está bien así, Dios no se equivocó con eso. Pero imagínense esta mujer, 12 años, todos los días con flujo de sangre. Y no había todas las toallitas y todas las cosas que hay en estos días. Imagínense nada más. Y esto tenía otras implicaciones. Debilidad en su cuerpo, agotamiento, anemia, tratamientos con sus propios recursos, con todos los médicos que había, a lo mejor hasta Lucas la había visto, y con ninguno había encontrado mejora. Y ya estaba en la bancarrota espiritual y financiera. ¿Por qué? Porque en lo espiritual vemos que esta mujer sí era judía. No lo especifica, pero aquí lo podemos ver perfectamente bien. Por eso quería venir a Jesús y pasar desapercibida. Sabía que según la ley en Levítico, ella no podía entrar en la sinagoga ni en el pueblo, porque esto, mis amados, era una representación nada más, como una semejanza, nada más una ilustración bíblica de que esto representaba inmundicia. La ovulación, cuando ya pasó el periodo, fisiológicamente y médicamente hablando, es un desecho que ya no da vida y no sirve para nada. Por eso del cuerpo de las mujeres se desecha. Imagínense ella constantemente, sin ir al templo, sin tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición a la escritura, no poder estar en la sinagoga, no poder tocar a nadie, porque todo lo que ella tocara se consideraba impuro. Y nosotros, ¿cuántas veces nos conducimos así en un pasado? Que cuando íbamos contaminábamos el ambiente por las propuestas que nosotros hacíamos. Yo las hacía. Propuestas con amigos, vamos a hacer esto y esto y así. El plan macabro y horrible de fiesta, de destrucción, y que no era agradable delante de los ojos de Dios. Y lo peor, mis amados, es que la gente me creía, y lo hacía. Un día en la prepa 4, en mi corazón perverso se le ocurrió un paro de clases, y créanme que generé un paro de clases en toda una preparatoria de miles de estudiantes. Paramos autobuses, bajamos a los pasajeros. Algunos, no era mi plan, pero algunos sí les bajaban también la lana, y al chofer, algunos buena onda le decían, bueno, nada más llévanos aquí a la Marquesa. Pero así. Y bueno, no, y se pasaban por las tiendas, y en las tiendas se robaba barbacoa, pan Bimbo, tortillas.
carbón, carne para asar, refrescos, de verdad, horrible. No sé cuántos camiones. Se los digo delante de Dios, así como se los estoy platicando. Y llegábamos allá a la Marquesa, pues no sé, temprano, 8 o 9 de la mañana, no hay ni un alma. Y si es invierno, pues menos. Pero también había alcohol. Yo ni bebía, en ese momento yo ni bebía. Ni me drogaba, nunca me drogué, pero sí había muchos que llevaban droga, que llevaban marihuana y no se pueden imaginar todo lo que pasaba allá. E iban hombres y mujeres y me da vergüenza. Pero veo cómo tu vida, como la de esta mujer, puede contaminar a tanta gente. Así contaminó mi vida. Yo espero que el Señor hoy en día permita que a través de mi vida y yo compartirte el Evangelio pueda influir en ti, como influí para mal con muchas veces. No fue el único paro, no fue la única situación así, pero es de vergüenza. Y todas las cosas que pasaban ahí, pues ni para platicarlas. Estas personas, mis amados, requerían un ritual, según la ley, de purificación y de limpieza. Nosotros no necesitamos ningún ritual, porque la ley nada más era un ayo para mostrarte tu condición y la mía de que no puedes cumplirla. Simplemente necesitas la salvación y el arrepentimiento de pecados y venir a Cristo con un corazón dispuesto. Es lo único que necesitamos, mis amados. No necesitamos más. Versículo 44. Se le acercó por detrás, tocando a muchos, sabiendo que los estaba contaminando de acuerdo a la ley, de acuerdo a su conocimiento, sabía que los estaba contaminando. Le tocó por detrás y ella había planeado originalmente tocarla. Dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Y dice la escritura que cuando lo tocó, al instante, de manera inmediata, el flujo de sangre se detuvo. Qué terrible situación de esta mujer que se tuvo que abrir camino en medio de una multitud, cosa que ni sus hermanos de Jesús ni su madre, que estaban fuera de la multitud, pudieron hacer. Dice que cuando llegaron estaba la multitud y ellos no la atravesaron. Ellos pidieron a alguien que estaba ahí en la multitud y que Cristo estaba en medio, que le avisaran que ellos estaban ahí. Pero no se atrevieron como esta mujer a atravesar la multitud. Muchas veces tú tampoco te atreves a quitar esa multitud de compromisos, de no sé, desorganización, a veces de que quieres hacer un montón de cosas, que pones cuestiones laborales en el mismo domingo. Mi amado, si el trabajo que tienes implica el domingo, ese trabajo no viene de Dios. Dios es prioridad, su palabra es prioridad. Marcos 5:29 nos cuenta, si tocare tan solamente su manto, es un versículo paralelo, seré salva. Ella percibió de inmediato esa sanidad y Jesús también se dio cuenta de que de él había salido poder. Versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos lo apachurraban, todos lo tocaban. Imagínense, iban en bolita, en multitud, quizás cientos o miles de gentes, Jesús en medio. Todos querían estar ahí cerca cuando él empezara a compartir o hacer sanidades y milagros. Todos querían. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él. O sea, no solo, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y a veces, ¿se acuerdan de esa escena de Colosio? Los que estamos más o menos que tenemos cierta edad, ¿se acuerdan de esa escena de Colosio? Pues iba con mucha gente. La gente que le disparó estaba cerca. Más o menos así iba Jesús. No llevaba guardaespaldas. Él no quería que la gente no se acercara. Él quería estar cerca de la gente. La gente lo oprimía, lo apretaba. Y le decían, maestro, la multitud te apriete y oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Simplemente con esta palabra, mis amados, el Señor quería mostrar una enseñanza.
Número uno, a Jairo, espérate, todo lo tengo bajo control. Imagínense el papá de Jairo. ¿Él a dónde iba? Iba a la casa de Jairo. ¿A qué? A sanar a su hija. Pero aprende a esperar en mí. Yo voy a cumplir mi palabra. Yo estoy encima de las circunstancias y del tiempo y de la distancia. De todo. Tengo el control absoluto. De la mujer, pues con la mujer de la misma manera, él tenía todo el control y pudo haber dejado que esta mujer se fuera con su salud, con su sanidad, pero no, él quería una verdadera sanidad social. Quería que toda la gente que estaba ahí a su alrededor, quería que sus discípulos que estaban con él, quería que Jairo, quería que toda la gente viera cómo él tenía la capacidad de quitar toda impureza de una persona que tenía 12 años de no congregarse, 12 años de no alabar a Dios. Sin embargo, lo conocía, había oído hablar de él, había hecho un plan para involucrarse en la multitud, y ella quería pasar desapercibida porque sabía que el estar ahí le implicaba que fuera despreciada o reprochada por el mismo Señor Jesucristo. Porque a todos los que toqué los contaminé. Y aparte, no solamente se conformó con eso, tocó a un rabino. Eso era pecaminoso. Pero eso es la ley. Pero la gracia de Dios te permite que toques al rabino, te permite que convivas con él, te permite que te acerques confiadamente al trono de gracia para que halles misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué no lo hacemos, mis amados? ¿Por qué no lo hacemos? Jesucristo la detiene porque quiere restaurarla en la sociedad, reconciliarla con Dios, dejarla sana como ya estaba y vete con salvación. El paquete completo. Cristo tiene un paquete completo para ti. Dime cuál es tu adversidad. No me lo digas, pero Dios sí lo quiere saber y ya lo sabe. ¿Tienes alguna adversidad hoy? Todo está perfecto en tu familia, todo está perfecto en tu persona, todo está perfecto en tu matrimonio, todo está perfecto con tus hijos, todo está perfecto en tu trabajo. ¿Todo está perfecto? ¿O tienes alguna adversidad? ¿Alguna circunstancia que tú quisieras, que has orado, que has pedido? El Señor la va a cumplir. Él tiene un paquete completo. Versículo 46. Pero Jesús dijo: ¿alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sabía que había salido poder de él. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que ya había sido expuesta, vino temblando y postrándose a sus pies, el mismo lugar que nosotros merecemos y necesitamos al mismo tiempo, estar postrados a los pies de Jesucristo y declararle todo delante del pueblo. Estoy parafraseando, ¿por qué causa le había tocado? O sea, ¿por qué vine a ti, Señor? Yo me sé no merecedora, me sé impura. Tú también a lo mejor, pero puedes venir a Cristo. No necesitas tocarle por detrás. No necesitas tocar nada más el borde de su manto. Pero la fe de esta mujer era tal que eso le valía para que fuera liberada del azote de esa enfermedad, pueda ser quitado ese desprestigio social que ella tenía y volver a la iglesia, volver al templo, volver a exponerse a la palabra, volver a alabar a Dios. Es lo mismo que Dios quiere para ti. El Jairo está desesperado. Imagínense todo este rollo y quién me tocó y ahora, híjole, ahora todavía se va a parar. Y pregunta quién lo va a tocar. Imagínense de aquí a que sepa. Y nosotros así estamos cuando tenemos una necesidad como la de Jairo, que una hija se está muriendo. Yo lo he vivido y mi hijo se murió, pero ahora vive y sé dónde está.
y no estoy desconsolado. Y también disfruté la consolación que Cristo solamente en una circunstancia de ese tamaño nos puede dar. Ella tuvo que confesar su enfermedad, todo lo que había gastado, su quiebra financiera, el mal de su alma, cómo había planeado venir a Jesús a escondidas, pero ellas había creído en él. Y Jairo, bueno, pues imagínense nada más. Versículo 43. Y le dijo: hija, la reconoce como de su familia. Tu fe, tu confianza en la palabra te ha salvado. Ve en paz. Cuando confías en el Señor y confías en su palabra, tú puedes en cualquier circunstancia, escúchame bien, en cualquier circunstancia, aunque muchos sean tus enemigos, aunque muchas sean tus adversidades, aunque muchos sean tus problemas, tú puedes estar en paz. En paz con Dios, en paz con los hombres. Y ella pudo ya ser aceptada en las sinagogas y en el templo. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense esta escena. Él desesperado, contento primero, aliviada su angustia cuando el maestro dijo: vamos a tu casa. Pero ahorita viene un mensajero a dar un mensaje de muerte. ¿Cuántos mensajeros llegan a tu chat, a tus líneas, cuando abres el internet, a darte un mensaje de muerte? ¿Cuántas situaciones tienes en tu familia, tienes en tu trabajo, tienes social o como sea, de muerte, de que piensas que no hay esperanza, de que no hay solución? No sabes qué hacer y crees que ya ni Jesús puede hacer nada. Ellos pensaban que si la niña estaba viva, Jesús podía sanarla, pero estaba muerta, pues ya se esfumó todo. Ya no molestes más al maestro. Fueron las palabras. Mis amados, Cristo venció a la muerte. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tiene dos connotaciones lo que te voy a decir. Viene en el Evangelio de Juan. Investigas luego dónde viene. Creo que es Juan 14, no estoy seguro, pero lo checas después. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero preguntarte, ¿hay gente que puede estar en la iglesia, puede estar aquí en la congregación o en otra con doctrina sana, y te prometo que está muerta delante de los ojos de Dios? Puede ser alguien de tu familia que esté aquí y que esté muerto espiritualmente. O a lo mejor no está aquí, pero está muerto espiritualmente y tú lo sabes o lo percibes, aunque Dios no te ha mandado a juzgar a nadie. Pero cree en esta promesa. No solamente es para los muertos como mi hijo, que Él es la resurrección y la vida, y mi hijo creyó en Él, y aunque estuviese muerto, Él va a vivir. Eso lo creí en su momento y lo sigo creyendo. Pero esto tiene una aplicación ahorita en vida. Hay personas que están en vida, valga la redundancia, pero están muertos espiritualmente. Y aunque estén muertos, vivirá. Solamente cree. ¿Lo puedes creer? ¿Te vienen a la mente algunas personas? Él había enseñado cómo tenía autoridad ante la naturaleza, ante los demonios, aunque fueran miles, ante la enfermedad. Y ahora Él iba a mostrar que Él es el mismo dador de vida. Y hay gente que vive y respira, pero está muerta en sus delitos y en sus pecados, y aún así está en la iglesia. Y Cristo quiere salvarte.
Versículo 51. Entrando en la casa, wow, Cristo llegó a tu casa. Cristo llegó a tu casa, llegó a la casa de Jairo que olía a muerte. Tu casa en algún momento puede oler a muerte. Pero si tú invitas a Jesucristo a entrar ahí, van a pasar cosas increíbles. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan. 3 personas, 3 discípulos, donde él tenía planes celestiales, iban a tener compromisos espiritualmente altos. Y Jesucristo quería darles una enseñanza, el padre y la madre de la niña, pero nadie más. Estos mismos 3 estuvieron en la transfiguración y en el Getsemaní. Pero Cristo quería darles una capacitación especial por ese papel que iban a desarrollar posteriormente. Pedro se quedó con el liderazgo de los discípulos. Juan, las 3 cartas que escribió y posteriormente la revelación del Apocalipsis, ni más ni menos, así o más despacito. Santiago, la epístola, el primer mártir en morir y el que dirigía la iglesia más importante después de la muerte de Cristo, la de Jerusalén. Así nada más. Él tiene planes para ti y va a permitir circunstancias adversas porque quiere adiestrarte para los planes que va a desarrollar en tu persona. Tómalos. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Esto de no está muerta viene en 1 Tesalonicenses 4:15, donde dice la escritura que él duerme. Es una visión diferente de Cristo. Duermen. Pero el espíritu de esta mujer ya se había ido. O sea, clínicamente es verdad que ella estaba muerta. Y clínicamente es verdad que muchas personas que conoces dentro de tu núcleo familiar están muertas. Pero si tú crees, Cristo, el dador de vida, puede tocarlas y puede darles vida. Y en este lugar ya había gente llorando que se les pagaba, y los flautistas que también se les pagaba para que tocaran. Y esa era la costumbre de los muertos, de cuando había algún muerto. Versículo 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. La habían checado, se habían asegurado. Y en Lucas 8:55 dice que su espíritu volvió. El espíritu de esta mujer volvió cuando estaba muerta. Ya estaba muerta verdaderamente. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En Marcos vienen las palabras en arameo originales talita cumi, que significan en una traducción: niña, a ti te digo, levántate. Corderita, levántate. Fíjate cómo te habla el Señor, cómo le va a hablar a los muertos que tú conoces si tan solamente tú crees. La niña ya estaba muerta, ya a lo mejor ni creía, pero todo lo que el Señor toca tiene vida. Tocó un leproso y se sanó. Tocó un leproso. Ceremonialmente, cuando alguien tocaba un leproso, de acuerdo a la ley, estaba prohibido. La lepra representa el pecado. El flujo de sangre representa la inmundicia. ¿Fue tocado por una mujer inmunda con flujo de sangre? También. Tocó a un muerto, tocó a la hija del Jairo, la tomó de la mano. Igual que a la esposa de Pedro. Siempre Dios manifestando su amor, siempre Dios manifestando su cariño, su entereza para servirte, para cumplir con y suplir tus necesidades. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer, supliendo aún las necesidades más elementales como el alimento. Cristo al pendiente de todo eso. Y con último versículo, gracias a Dios, porque ya me tardé. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Estos discípulos ya habían experimentado ese temor cuando vieron cómo Jesús les habló a los vientos y al mar.
Y ahorita estaban viendo cómo resucitaba muertos. Estaban atónitos, mis amados. Y esta petición de que no le dijeran a nadie, pues no nos describe la Escritura y no nos deja claro por qué recibieron esta instrucción, pero probablemente porque faltaba que la obra de la cruz era necesaria para que todos los muertos se salvasen y entonces verdaderamente poder anunciar la cruz. Como dice la Escritura, como dice Pablo, me propuse entre ustedes no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y ese es el Evangelio. Y no estaba el Evangelio completo. Y no era tiempo de cosas que se podían desatar sin que Cristo muriese, porque era necesario que Cristo padeciese y muriese para que esto pudiese ser posible. Mis amados, conclusión, practica la fe que salva. Si la fe que tú tuviste y depositaste en Cristo crees que te alcanza para salvarte, ¿qué es más grande? ¿El problema que tienes ahorita o la salvación? ¿Qué es un milagro más grandioso? La salvación, por supuesto. Si eso ya te alcanzó para salvarte, ¿crees que no te alcance para todo lo que tú necesitas? Y para que puedas hacer lo que Cristo te pide que hagas. Segundo punto, invita a Cristo a tu casa. Invítalo a tu matrimonio. Hombres y mujeres de esta iglesia deben de saber que el matrimonio es una referencia espiritual de la relación que Cristo tiene con su iglesia. No destruyas tu matrimonio con tonterías, con trivialidades. Pídele al Señor sabiduría, pídele amor, para que el matrimonio siempre sea un fiel reflejo de esa imagen de Cristo. Hay muchos que lamentablemente no tienen consideración de esto, pero considéralo, mi amado, considéralo, mi amada. Sométete a su autoridad, como lo hicieron la de flujo de sangre y el Jairo. Se postraron delante de sus pies. Los dos acabaron viendo cara a cara a Jesús, no por atrás, sino de frente, porque fuiste limpiado de tus pecados, porque fuiste perdonado. Mantente en todo tiempo creyéndole a Él en medio de cualquier circunstancia adversa. Te recomiendo que tomes nota y si no tomaste nota, vuelve a oír la predicación. Ahí va a estar en todas las células y en el chat de Familia Semilla. Y toma nota. Y ponte a orar. Y ponle pausa y ponte a orar. Y ponle pausa y ponte a orar. Yo así le hago. Le pongo pausa y me pongo, aunque lo haya predicado muchas veces. Yo regularmente no me vuelvo a oír a mí mismo, pero sí voy a mis apuntes y pongo pausa y oro. Y cuando estoy formulando mis apuntes, pongo pausa y oro. Y cuando estoy preparándome para predicar, pongo pausa y oro. Lo necesito y le pido al Señor que esto que me fue pleno para mi vida, lo sea pleno para la tuya. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi amada.